Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Sofi, a usted, doctor, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí y también pues verlos porque aquí tengo muchos amigos, así que es también, aparte de ello, una gran alegría. Mi primera lámina va a ser algo que considero yo importante y es preguntarles dónde van a pasar el 31. No sé, a ver, levanten la mano los que van a ir a una fiesta de Halloween, por favor. Levanten la mano. Ok. Y música criolla, aparte del doctor Mejillo. Genial. Y es que a veces en las decisiones que nosotros tomamos, pues tenemos que saber bien exactamente hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Cómo nos vamos en este caso a divertir, con quién salir, etcétera. Pero a veces tenemos que escoger, y escoger equivale a sumar pros y contras. Y el tema que se me ha pedido el día de hoy es la selección racional del dispositivo entre una válvula balón expandible versus una válvula autoexpandible. Lo primero que tenemos que ver es que en esta curva de color, estas barritas de color plomo, vemos la cantidad de procedimientos de TAVI desde 2012 hasta el año 2019, versus en esa barra vertical de color blanco, la cantidad de cirugías de válvula aórtica. Yo creo que es tanto así que inclusive en España se entiende por qué ya algunas plazas de cirugía de tórax y cardiovascular lamentablemente están vacías. Más aún, las complicaciones intrahospitalarias y las complicaciones a los 30 días, como ustedes ven en esa barra de unas pelotitas allí de gritas, en punteado, pues no han variado en cirugía. En cambio, en la TAVI han ido disminuyendo del año 2012 al año 2019. Por ejemplo, en el 2012 el riesgo de complicaciones fue de 47% menos del TAVI comparada con la cirugía, pero en el año 2019 ese porcentaje llegó a casi 80%. Se entiende entonces que ya estamos en una nueva era que involucra este procedimiento. Y es que este procedimiento ha ido históricamente desde lo que viene a ser un riesgo fútil, extremo, y ha bajado paulatinamente a riesgo alto, intermedio, bajo, y ahora se habla de TAVIs en diferentes escenarios, como lo han visto a mi colega Maita, al doctor Maita, que también ha hablado inclusive de TAVI en pacientes jóvenes. Y en esta aventura, en esta historia de ensayos clínicos, pues siempre han habido una pareja, así como cuando uno va a ir a bailar, ¿sabes? La pareja de el balón expandible, que es la Sapiens, y el autoexpandible, que es la Evolut R, en toda esa historia. Y es que cuando nosotros decimos balón expandible o autoexpandible, quizás solamente pensemos en dos válvulas o dos marcas, pero no, hay muchísimas. Y cada una de ellas, como nosotros, también tiene sus características específicas. Sin embargo, para acortarlo un poco, vamos a hablar en algunos casos y en la mayoría de esta presentación sobre las dos válvulas más importantes. Y es que cuando hablamos de esta válvula, por ejemplo, que es la Core Valve, ha sufrido diferentes upgrades, diferentes mejoras en el tiempo, así como también la válvula balón expandible. Tiene tantas mejoras como nosotros presidentes en 2 años, para que veamos. Y es importante porque cada vez que hay una mejora, como estamos viendo en color azul versus color naranja, color azul son las primeras válvulas, en color naranja son las últimas, y hay una gran diferencia incluso en las complicaciones. De hecho, las nuevas válvulas tienen muchas menos complicaciones y ese es un punto muy importante. Entonces, vamos un poco a resumir lo que viene a ser las válvulas autoexpandibles, de las cuales existen dos. Una válvula supraanular, por ejemplo la Evolut o la Accurate Neo, y una válvula intraanular, es decir, que las válvulas están por encima del anillo o a nivel del anillo. ¿Cuáles son las características básicas de esa válvula? Estas tienen la capacidad de recapturarse, reposicionar la válvula y reduce así pues algún tipo de complicación que podamos tener. Y además ese marco de celdas grandes también puede hacer y favorecer el acceso coronario. Y las válvulas balón expandible, que aquí están la Edwards y también la Mayval,
tiene esos faldones hacia abajo que evitan que pues, la válvula pueda ocasionarse mayor regurgitación aórtica, la durabilidad de la bioprótesis, facilita también pues, el acceso coronario y una característica muy importante, tiene mucha fuerza radial. Esta es toda la lista de lo que se considera una válvula ideal. Es casi imposible tenerla, pero es todo esto lo que nosotros pudiéramos pedir, exigir a una válvula que cuesta en general más de 35.000 soles. Así que vamos un poco a hacerlo de forma ordenada y vamos a empezar a seleccionar qué escojo entre una balón expandible o una autoexpandible de abajo hacia arriba. Entonces voy a empezar anatómicamente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y es que este nivel es muy importante tomarlo en cuenta porque hay que evitar rupturas, fístulas, CIVs, leak paraprotésicos o el riesgo de marcapaso. Y es que también el tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene cierta forma, como lo estamos viendo aquí, como si fuera un vaso o un quero, de forma recta o tubular y esa forma campanada. Y miren en este estudio Pure Air con Mayval, en donde justamente esa forma de tipo piramidal o cónica, pues lleva a un pop-up, es decir, un salto de la válvula con la embolización de la misma. Entonces el tracto de salida anatómicamente evaluado por la tomografía es muy importante. Hablamos también de marcapasos, y es que hay diferentes prevalencias de marcapasos de acuerdo a la válvula que vayamos a tener, y me gustaría su ayuda. Aquí estamos viendo pues, un corte de lo que viene a ser el septum, tanto membranoso como muscular. Y también estamos viendo ahí pues, cómo el haz de His se puede desplazar y también per se puede haber un daño porque al implantar una válvula yo puedo lesionar, inflamar o inclusive causar un daño ya permanente justamente en ese haz de His. Y es que para la implantación de marcapaso existen muchos factores de riesgo y nadie quiere ir a una TAVI para salir con el ATAVI más un marcapaso, ¿verdad? Esos factores de riesgo son basales del paciente que se pueden determinar por un electrocardiograma, sobre todo como están viendo el OR con un bloqueo completo de rama derecha previo, y también justamente lo que tiene que ver mucho con la válvula que queremos implantar. Porque si yo, por ejemplo, escojo una válvula autoexpandible y tengo que predilatar, o en todo caso posdilatar, ya serían 2 noxas a nivel del tracto de salida con la posibilidad de 2 veces dañar más ese haz de His. Y por tanto, puedo tener más probabilidad de marcapaso. Otro punto importante es el oversizing, es decir, tratar de que la válvula tenga un mayor diámetro, dándole, por ejemplo, a las balones expandibles un poco más de volumen para conseguir eso. Eso también puede tener riesgo. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo el OR de la válvula CoreValve Medtronic versus la Edwards. El OR de la CoreValve puede llegar incluso hasta 9.6. ¿Por qué? Porque se profundiza más en el tracto de salida y puede dañar más de cerca, como ya hemos visto en la imagen previa, pues el haz de His y en ese momento causar una alteración y una necesidad de marcapaso. Muy bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, una alta implantación de una válvula autoexpandible y abajo, en cambio, estamos viendo una implantación muy profunda. La pregunta es, si yo tengo un paciente con un electrocardiograma basal que tiene alto riesgo, ¿qué tipo de válvula van a escoger? ¿Balón expandible o autoexpandible? ¿Qué dicen? Justamente, como es esa válvula autoexpandible, la que tiene esa forma cónica y va más profundo al septum, pues yo creo que una buena opción pudiera ser esa balón expandible, ¿cierto? Vámonos ahora al anillo, subimos un poco más. Esta es una tomografía Trimension de una paciente que colocamos una válvula TAVI en el Hospital Sabogal. Y es que a nivel del anillo hay algo fundamental, y ese algo fundamental es el calcio, la cantidad de calcio y la distribución del calcio. Y sobre todo cuando se asocia a las válvulas balón expandible. Habíamos visto unas características que era importante. Esas válvulas tenían mucha fuerza radial. Tanta fuerza radial que si ustedes tienen una gran cantidad de calcio justamente a nivel del anillo o en el tracto de salida, esa gran cantidad de fuerza radial
puede hacer que ese calcio lesione o puede hacer que ese calcio pueda romper el anillo, como por ejemplo en la foto que estamos viendo ahí. ¿Ven esa calcificación al lado? Ese paciente falleció lamentablemente cuando le implantaron la válvula balón expandible. Y es que nosotros clasificamos los riesgos debido a la calcificación severa, a incluso presencia de nódulos o a la distribución de lo que viene a ser la misma calcificación a nivel del anillo aórtico. Y tenemos graduación de esa calcificación. Graduación leve, como por ejemplo la presencia de un nódulo, 2 nódulos como moderado, o ya como estamos viendo a este nivel del tracto de salida prácticamente toda la extensión de al menos 10 milímetros de profundidad, ¿no? Entonces, justamente, si yo tengo una prótesis que escoger y tengo, por ejemplo, esta calcificación que se considera grado severa, ¿cuál no escojo? Eso. Exacto. Entonces, es muy importante porque también hay varios pacientes que pueden tener 2 cosas o 3 puntos al mismo tiempo. Ahora bien, estamos viendo una tomografía y aquí se está marcando la altura de la arteria coronaria derecha en una paciente que tuvimos. 16.8 milímetros. Y es que la altura de la arteria, de las arterias coronarias es importante, ya que una altura más baja de lo normal, y este artículo de la REC española define como más baja de lo normal menos de 12 o menos de 10 con un riesgo máximo, y con un diámetro del seno de Valsalva menos de 30, eso quiere decir que tiene un riesgo alto de una oclusión coronaria. Y un paciente que llega a una oclusión coronaria, si es que se le hace el ICP en ese momento y se le hace exitosa, tiene incluso riesgo de mortalidad de 20%. Y si llega a CABG, pasa del 50%. Entonces, ¿en quiénes se evalúan esos riesgos para oclusión coronaria? Pues es muy importante la tomografía y las características anatómicas de nuestro paciente para definir cuál. Sin embargo, vamos a ir al algoritmo de este artículo. Si las alturas de las cúspides son menores de 12 milímetros, si la respuesta es sí, hay que ver la distancia coronaria, válvula coronaria. ¿Qué es esta que está acá? Como lo estamos viendo. A medida que haya más extensión, significa que hay más posibilidad de acceso coronario y por ende tiene menos riesgo. Entonces, si la distancia es muy corta, de menos de 4 milímetros, el riesgo de obstrucción es muy alto. Si, por ejemplo, tiene una distancia de más de 4 milímetros, pero el volumen de calcio en el coronario, en el velo culpable, es de mayor de 600, entonces también tiene un alto riesgo de una obstrucción coronaria. Y aquí viene otro concepto. Ya hemos visto que anatómicamente hay un problema, pero también tenemos que ver el acceso coronario. Aquí estamos evaluando la válvula balón expandible tipo Edwards y existen 3 tipos diferentes de acceso coronario y todo depende de la altura de la coronaria y la altura también a la cual la válvula se junta, ¿correcto? Entonces, si está por encima, significa que esas coronarias van a estar libres. Si está por debajo, significa que puede haber compromiso de esas arterias coronarias, pero si son más acuiciosos y ven un poco más abajo, es también cuál es el tracto de salida. Aquí es un tracto de salida 2A más ancho y aquí 2B más angosto. Justamente el último tiene más riesgo de una alteración, de un acceso coronario que después te puede causar, lamentablemente, problemas. Y después también tenemos la core valve, y tiene 2 tipos de accesos coronarios y depende también mucho del diámetro de la unión sinotubular. Entonces, para hablar de riesgo de una válvula y no de otra, aquí tenemos que evaluar mucho, no solamente las características basales anatómicas de la válvula, sino también de la aorta y también el tipo de válvula que yo voy a utilizar en ese paciente. Otro punto importante es el anillo pequeño. Y en ese sentido, se han hecho muchos estudios sobre la diferencia de la implantación de válvula de anillo pequeño. ¿Y qué hemos visto? Por ejemplo, Accurate y Pórtico tienen un porcentaje de mismatch protésico bastante alto en comparación con Evolut Pro y Accurate Neo, es decir, las versiones un poco más modernas. Y si tengo que comparar las válvulas que están a nivel del anillo aórtico versus los supranulares, quien tiene más posibilidad de lo que viene a ser un mismatch protésico son las que están justamente a nivel del anillo aórtico, como por ejemplo es la Pórtico. Muy bien,
Entonces, ya se ha probado en algunos ensayos clínicos que en general no hay diferencia entre la balón expandible y la autoexpandible para los puntos duros como muerte, stroke, falla cardíaca, todas las causas de muerte. Pero sí hay una gran diferencia a nivel de las variables hemodinámicas, como por ejemplo es el mismatch protésico, el gradiente medio y además el leak paraprotésico, que son mayores en los pacientes que utilizan una válvula balón expandible. Por tanto, entonces, ya nos tenemos que ir decantando hacia qué válvula, si es que tengo una paciente pequeña, y los peruanos no somos altos, y la mayoría de pacientes que van a TAVI son mujeres y mayores, hacia dónde tenemos que ir. Y este último estudio, que de hecho lo van a detallar más adelante, más o menos lo muestra lo mismo sobre la comparación entre la autoexpandible y la balón expandible, en donde los outcomes de punto duro de mortalidad en general son iguales, pero hay una disfunción valvular bioprotésica específicamente en el grupo balón expandible. Por tanto, si ustedes tienen una paciente pequeñita que vemos que tiene anillo pequeño, ¿cuál escogen? ¿La autoexpandible o la balón expandible? Pues al menos por los estudios que estamos viendo tendría que ser la autoexpandible. Ahora vamos al otro extremo. Y el otro extremo son los anillos grandes. En este caso, un anillo grande se considera con un área de 575 o un extra grande en 683. ¿Y cuál es el problema del anillo grande y de la implantación de la válvula? Es, lógicamente, la embolización de la misma o un gran leak paraprotésico, porque es tan grande el anillo que la válvula no va a alcanzar. Y es tan grande el anillo que esos marcadores que yo tengo en las autoexpandibles no me van a ayudar porque la aorta también es grande. Aquí se ha hecho, por ejemplo, una diferencia entre estos dos grupos de autoexpandible y balón expandible. S3 es balón expandible, Evolut R, la autoexpandible. Y como ustedes están viendo, hay más regurgitación de moderada a severa en el grupo que tiene que ver con la autoexpandible con diferencias significativas. Por tanto, entonces, si yo también evalúo los outcomes de punto duro, no hay diferencia en mortalidad, pero esto sí es básicamente hemodinámica y regurgitación. Entonces, si yo tengo un paciente con un anillo grande, ¿a dónde me decanto? Exacto. Entonces, sería teóricamente balón expandible. Genial. Vamos a ver un poco más arriba y a nivel de la aorta. Y rápidamente vamos a ver que a nivel de la aorta o en la unión sinotubular puede haber también problemas. Esta es la tomografía de otra paciente y ahí ven claramente que en la unión sinotubular hay una zona de calcio. Y justamente en esa paciente esa zona de calcio venía con una espícula. Consultando el caso, se nos había puesto en auto de que esa espícula, en el momento que nosotros implantáramos una prótesis balón expandible, puede haber roto o podría haber causado una rotura de ese balón con la infraexpansión de la válvula y todo sería de forma catastrófica. Felizmente no ocurrió. Sin embargo, siempre hay que estar viendo la tomografía y las calcificaciones. Y aparte de eso, otra cosa más, y es la horizontalización de la aorta, ¿cierto? Normalmente, cuando uno le dice al paciente que tome aire para que el mediastino se rectifique, es que es así, cuanto más rectificado está es mejor, pero una aorta que está echada, ¿no?, entre comillas, con un ángulo de más de 45 grados, por ejemplo en este caso de 75 grados, la implantación de una válvula va a ser mucho más difícil. Y quien tiene más soporte a ese nivel, quien tiene una mayor capacidad para nosotros poder fijar una válvula, viene a ser exactamente la balón expandible cuando hay dificultades con la autoexpandible. Por lo tanto, en estas aortas que tienen ángulos tan grandes como este, sería mejor utilizar una prótesis balón expandible. Como estamos viendo hasta ahora, no hay solamente algo que escoger, todo va aumentando, ¿cierto? También existen factores durante el procedimiento, y ahora lo va a tocar el doctor Paul Rojas cuando hable de falla cardíaca y TAVI. Pero hemos tenido casos de implantación de hasta con FEBI de 20% a menos. Esos pacientes que tienen ese grado de FEBI, hay que también nosotros saber en quiénes vamos a marcapasear. Porque, como están viendo en este cuadro, cada vez que yo marcapaseo a un paciente, existe más posibilidad
de outcomes negativos, como incluso es la muerte al año. Por lo tanto, si yo tengo que entrar con un paciente con FEI baja, una opción puede ser la autoexpandible, porque no tengo que marcapasear tan estrictamente como si fuera la balona expandible. La balona expandible de 180 por minuto a más se fija completamente. Imagínense un paciente con falla cardíaca, FEI 20%, estenosis aórtica severa, que lo llevo 1, 2, 3 veces hasta 180, ¿no? Entonces esos pacientes pues van mucho mejor con autoexpandible, que no llegas a tanta frecuencia. Otros factores se presentan durante el seguimiento. Y esto es uno de los primeros ensayos que han habido head to head, porque es fácil poder nosotros testear una válvula solamente cuando esa válvula no va en comparación con otra. Entonces, en este caso se testeó las autoexpandibles versus la balón expandible, y en general se vio que había más posibilidad de marcapaso, como ya hemos visto, con la autoexpandible, porque bajaba más, se profundizaba y podía dañar el haz de His. Sin embargo, en el endpoint compuesto de mortalidad o muerte cardiovascular, en general no había diferencias significativas, salvo en algo. Como le estamos viendo aquí, la regurgitación aórtica paravalvar y la regurgitación aórtica total es mayor en el grupo de pacientes autoexpandibles. ¿Y qué? Que tenga regurgitación aórtica, ¿va a dar algún problema? Primero, casi siempre es ninguna o es leve. Ninguna en color celeste y leve en color naranja. Pero de los que quedan en moderada severa, si nosotros vemos prospectivamente qué es lo que pasa con ellos, hay una gran mortalidad cuando pues se presenta una regurgitación aórtica moderada severa. Y nosotros no queremos que un paciente se vaya por una falta de optimización de la válvula, ¿verdad? Otro punto importantísimo viene a ser los ACV. Y aquí también hay diferentes factores de riesgo. Es muy difícil catalogar una válvula que otra sea mejor. Sin embargo, creo que hay un punto importante. Si hay un ACV discapacitante, ese paciente va a morir. Y va a morir rápido. Entonces hay que tratar de evitar justamente los stroke en estos pacientes. Mencionan que hay menos posibilidad de stroke con las autoexpandibles, porque las balones expandibles, como tienen más fuerza radial, va a haber más detritus, ¿cierto? Hay también dispositivos que ya lo vamos a ver en las siguientes charlas, justamente para evitar el stroke en esos casos. Lo que queda claro es que hay que evitar el stroke sea como sea. Otro punto importante son los accesos. Y es que, así como están viendo en esta lámina, de la primera evolución o la primera forma de una Sapiens hasta una Sapiens 3 Ultra, han ido también cambiando los diámetros de los accesos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está también una Core Valve y una Evolu Pro. En general, las válvulas autoexpandibles tienen menos diámetro y por ende, entonces, pueden ir mejor por esas tortuosidades a nivel femoral que una balón expandible, en general. Cuando hay complicaciones también tiene que ver con mortalidad, pero en general son menores. Entonces, si yo tengo una paciente pequeña, tiene accesos pequeños, todas las dos válvulas son iguales, pero tiene diámetros pequeños, entonces de preferencia pudiera ir con una autoexpandible. Un par de ensayos head-to-head solamente, es decir, comparación entre válvulas directamente, y una es el Accurate IDE. No voy a entrar en detalles, solamente decir que el Accurate IDE comparó el Accurate Neo 2 con la Sapiens, y que encontró los endpoints de mortalidad fueron mayores con la Accurate Neo 2 y con la Sapiens. ¿Y eso qué llevó consigo? Eso llevó consigo a que la Accurate Neo 2 salga del mercado. Pero si vamos un poco a la razón, o una de las razones, es que justamente en el grupo de pacientes que recibió Accurate Neo 2, un 20% de la implantación de válvulas no estaba correctamente implantadas. De hecho, estaban subexpandidas. Y es que había personas, había colegas, había intervencionistas que implantaron esas válvulas sin mucho entrenamiento. Y el entrenamiento es vital para evitar complicaciones. Aquí están viendo ustedes la mortalidad intrahospitalaria y el número de casos. La mortalidad intrahospitalaria baja cuando tenemos más número de casos. Y esto quiere decir que solamente tiene que haber un centro que implante válvulas, no. Lo que tiene que decir, y justamente conversaba con unos colegas, es que tiene que haber un cambio en la política de salud de nuestro país
para que haya más posibilidad de compra de pacientes que requieren una válvula TAVI. Porque ustedes, como yo, sabemos que estos pacientes se nos mueren rápido. Se nos mueren en casa, se mueren incluso yendo al baño y no pueden esperar. Y muchos meses o muchos tiempos se quedan en esa forma. Entonces, la precisión, la mayor cantidad de volumen de procedimientos de los hemodinamistas es también un factor importante. ¿Con qué válvula ellos se sienten mejor? ¿Cuál es la válvula que más usas? Y por último, el Landmark Trial. El Landmark Trial comparó la Sapiens contra Evolut versus la MyVal. Y se ha visto que en general la MyVal no tiene diferencias en cuanto a no inferioridad con estas otras válvulas. ¿La diferencia de qué está? En el precio. Prácticamente la MyVal está al 50% de menos de precio que otra balón expandible, ¿no? Y es importante eso para el Perú, por supuesto. Entonces, cuando nosotros estemos abriendo un programa de TAVI, en general, si tienes una balón expandible o tienes un auto expandible, va a ir bien, para la gran mayoría de casos. Pero cuando tengas esos pacientes con 10%, que tienen un factor de riesgo cardiovascular, un factor del procedimiento, después del procedimiento anatómico, que tengas que ir hacia uno u otro lado y no tengas esa válvula, allí vamos a tener problemas. Afortunadamente, en el sistema al menos de salud, tenemos ya las dos fichas técnicas, tanto para la balón expandible como para el auto expandible. Y me cuesta creer, estimado doctor Mejía, que hace unos pocos años solamente teníamos una sola opción en los hospitales. ¿Qué se nos viene? Pues ahora, en otras partes del mundo, existe la simulación, en donde se hace una tomografía del paciente y se simula por el tipo de válvula cómo va a ir bien ese paciente. Y aparte de eso se aplica inteligencia artificial. En otras palabras, es como si le pusiéramos la válvula de forma virtual, incluso con, ¿cómo le llaman? Realidad. Exacto. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que la modernidad nos está ganando. Y aquí viene un punto importante. Cierto, el diagnóstico de estenosis aórtica, podemos planificar de preprocedimiento, incluso con estas simulaciones, o los predictores de mortalidad, pero como bien lo dice el maestro, la clínica es soberana, y es importantísimo los pacientes en un heart team. A grandes rasgos, algunas recomendaciones. Válvula de balón expandible, anillos grandes, aorta horizontal, alto riesgo de marcapaso durante el procedimiento y mejor acceso coronario. Auto expandible, mucho calcio en el tracto de salida, en el anillo, no va a poder tolerar mucho un marcapaseo rápido, válvulas pequeñas y además de eso evitar el mismatch protésico. Los dejo con esta idea. No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor responde al cambio. Muchísimas gracias y les presento a mi heart team en el Hospital Sabogal. Fue la foto de la primera TAVI en el hospital. Gracias. Excelente tema. Cuando hicimos el programa de TAVI para residentes queríamos tocar temas interesantes, porque ahora hay estrategias tomográficas, BTC, BTA, hay varias cosas nuevas acá en TAVI. Igual el tema del doctor Maita, TAVI o cirugía en gente joven, es un dilema, es una pregunta del mundo real. Y este tema es un tema que a mí siempre me ha gustado, lo ha desarrollado excelente, felicitaciones. ¿Por qué está pasando esto? Pues lo está pasando acá en el INCOR, porque ahora tenemos la posibilidad y tenemos a disposición dos válvulas. Antes era más fácil, antes teníamos una sola válvula, o sea, el TAVI con esa y no tienes otra opción, entonces no había mucho que pensar. Pero ahora estamos en esa discusión bastante interesante, en de ahora decidir qué válvula se ajusta más al paciente, y ahora tenemos una balón expandible y una auto expandible, y nosotros decidimos, de acuerdo a todo el detalle que ha hecho Marco en relación me inclinaría por una balón expandible o una auto expandible. Y ese ejercicio lo estamos haciendo actualmente en nuestro servicio, en el INCOR, porque disponemos de las dos válvulas. Esto no sucedió hace 2 años. Hace 2 años teníamos la auto expandible y acabó, láser, bicuspid, lo que sea, pero láser a niños pequeños, de todo.
válvula inval. Entonces ahora no, ahora hay eso. Una pregunta te haría, ¿y en insuficiencia aórtica, cuál válvula te gustaría más? Sí, un paciente para TAVI no es un paciente simple, ¿no? Es un paciente complejo, tiene muchos factores que pensar y esta presentación me ha abierto un poco la mente de todo lo que tenemos que evaluar. Porque si bien es cierto, yo le pudiera decir insuficiencia aórtica, anillo grande, vamos mejor con una balón expandible, no es cierto tampoco, porque habría que también ver los otros factores que pueda tener ese paciente, ¿no? Yo creo que lo mejor es regresar a la base, doctor, y viene a ser discutir todo en un Heart-Team. Y también evaluar en dónde estamos. A veces no tenemos soporte quirúrgico, a veces no tenemos todos los implementos necesarios. Creo que también el mejor procedimiento para un paciente es el menos riesgoso posible, ¿no? Y la experiencia que también tengamos en el centro. Insuficiencia aórtica, si mal no sé, en Perú se habrán puesto al menos válvulas en menos de 5. Afortunadamente sé que ha ido bien la MyVal en esos casos, anillo grande, y yo creo que esa puede ser al menos una opción. Pero no he tocado eso porque va a haber una presentación específicamente de eso. Sí, justo pareciera, bueno, en el mundo hay la autoexpandible, la balón expandible, y el tema es por qué iba mal el TAVI en insuficiencia aórtica. ¿Por qué va mal el TAVI? Los resultados no son tan buenos en insuficiencia aórtica. Esa era la discusión. Y el punto fue que tratamos de resolver la insuficiencia aórtica con una válvula para estenosis aórtica. Y ese fue el punto, entonces, por tanto, se diseñó la JenaValve, ¿no es cierto? El estudio Trilogy, donde ya la dinámica evita la profundización de la válvula y los resultados están más o menos aceptables. Sin embargo, entre las dos, la autoexpandible y la balón expandible, por esta situación de que hay mayores diámetros, está yendo, pareciera a mí, un poquito mejor que la autoexpandible. En todo caso, las MyVal que tiene más números. Muy bien, Marcos. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.